¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el Manchester City de Pep Guardiola, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FC24. Y es que sois varios que me habéis pedido que traiga la 4-2-3-1, aunque realmente no es un 4-2-3-1 fijo, ya que los sistemas de Guardiola siempre son muy flexibles. Y podríamos hacer un vídeo de cada partido, porque cada partido prácticamente cambia la táctica, pero sí que es verdad que hay algunos patrones parecidos. Sobre todo, hoy traeremos dos alternativas, una cuando juega Bernardo Silva y es el acompañante de Rodri, que normalmente ataca un poco más por banda derecha, o la otra alternativa será, en vez de Bernardo Silva, si juega Kovacic o Mateus Nunes, que suelen tirarse un poco más por la izquierda. En las dos tácticas que vamos a hacer en este vídeo, vamos a utilizar el mismo sistema tanto para atacar como para defender. En ataque vamos a utilizar un 3-1-5-1 y en defensa vamos a utilizar un 4-4-2. Las diferencias van a ser los cambios de posiciones de algunos de los jugadores. En la 1, en el 3-1-5-1, Bernardo Silva estará como media punta derecho o media punta del centro en esa línea de 5 adelantada entre Julián Álvarez y Foden. Nice possession. Y a la hora de replegar en el 4-4-2 se pondrá junto a Rodri, donde Julián Álvarez se pondrá junto a Haaland, Doku y Foden por bandas y Guardiola, Díaz, Akanji y Walker la línea de 4 defensiva. Y en la táctica número 2 vamos a atacar también en un 3-1-5-1, pero lo que sucederá es que va a ser Mateus Nunes el que se junte a la línea de media puntas, pero por la zona izquierda. Va a ser Julián Álvarez el que esté en la zona del centro, de media punta céntrico, y Foden el de media punta por la derecha, con los demás jugadores en la misma posición. Y a la hora de defender, pues Mateus Nunes o Kovacic van a ser los que replieguen con Rodri en el doble pivote y los demás van a mantenerse en la misma posición exactamente. Así que vamos a pasar al posicionamiento de la táctica número 1 y en formaciones vamos a utilizar un 4-3-3 básico, el de 2 MCs y un MCO, y vamos a hacer algunos ajustes de posición que se va a formar en este 3-1-5-1 en ataque. Realmente los posicionamientos que tenemos que mover es a Guardiola, lo pondremos de defensa izquierdo, a Díaz, que es el central izquierdo, lo pondremos mucho más céntrico y defensa central, y a Akanji, el defensa derecho, lo pondremos de defensa central, pero lo más a la derecha posible, antes de ser lateral. Y a Walker lo dejaremos de lateral derecho, con Rodri como medio centro defensivo, que inicialmente va a estar tirado hacia la derecha porque es un 4-3-3 como con dos pivotes, lo tendremos que centrar mucho más, y a Bernardo Silva lo tendremos de medio centro, pero bastante tirado hacia arriba, con Julián Álvarez de medio ofensivo izquierdo, adelantado y entre líneas, y Foden de extremo derecho, pero tirado un poquito más hacia adentro, para que ya esté un poco en una zona más interior, con Haaland y Doku, que no le tocaremos nada. Y ahora entrando en el posicionamiento de la táctica número 2, en la que utilizaremos a Mateus Nunes o a Kovacic. Como podéis ver, la formación básica utilizaremos la misma, la 4-3-3 ataque, que son 2 MCs y un MCO, y veremos las posiciones tanto de los defensas, que haremos lo mismo que anteriormente, en las mismas posiciones, y a Nunes le pondremos de medio centro izquierdo, dejaremos a Rodri también de medio centro defensivo, con Julián Álvarez aquí sí de medio centro ofensivo y céntrico, porque en el 3-1-5-1 va a ser el media punta. A Haaland no vamos a tocar nada, a Foden lo podemos poner un poquito más hacia adentro, pero de extremo derecho también, y a Doku lo dejaremos igual. Así que entrando en los movimientos más utilizados, que en ambas tácticas los vamos a utilizar y son lo que más suele hacer el Manchester City, es sobre todo cuando están acumulando pases y están por la zona izquierda, aprovechando que Walker es el que está abierto por derecha y Foden, que está por dentro y mucha gente por dentro, llaman la atención del lateral, consiguen girar el balón, llegar sobre todo a Rodri, y Rodri hace esos cambios de orientación, sobre todo para la llegada de Walker, que ya gana la línea de fondo y puede meter un centro al segundo palo, que siempre está Haaland ahí esperando para rematar y meter gol. Rodri. Oh, tremendous vision. Into the centre from Walker. Young. Rodri. Nice looking pass. Into the centre from Walker.
Rodri. And passing it well. Kyle Walker with the delivery. Y es que Rodri no solo es importante para estos cambios de juego, sino que también lo utiliza mucho, sobre todo cuando tienen posesiones en campo rival y están tocando entre los tres centrales más él, recibe él o incluso los centrales, y lo que hace es tratar de filtrar un pase para esos tres jugadores que están entre líneas, Bernardo Silva, Julián Álvarez y Foden, y una vez reciben uno de estos tres ya pueden filtrar un pase para Haaland que rompa el espacio o incluso combinar entre ellos y generar peligro. Manuel Akanji. Bernardo Silva. The ball with Rodri. Well, they keep working away, looking for an opening. Hold on! Rodri. Foden. Being egged on by the crowd. Y no acaba aquí la función de Rodri, sino que también estos cambios de juego que hace para Walker también los hace para el otro lado, para Doku, que es el extremo y es un jugador con muy buen 1 contra 1, y cuando consiguen estos cambios de juego, pues Doku, si tiene una posición para hacer un 1 contra 1, suele desbordar, llegar a la línea de fondo y meter un centro para que lleguen sus compañeros y generar peligro, o a veces en vez de meterse hacia afuera y desbordar, se mete hacia adentro y puede también él buscar el tiro. Rodri. Oh, this is looking promising. Well, Akanji. En otras ocasiones, cuando recibe Doku abierto, si es un cambio de juego o es una jugada normal, también se puede ver en muchas ocasiones como es Doku el que le pone un pase a Julián Álvarez, que está esperando en el pico del área, en la frontal, y Doku, como atrae al equipo rival, normalmente incluso a dos jugadores, pues le pone ya el pase a Julián, que Julián, con muy buen lanzamiento, busca siempre el tiro al poste alejado y para generar una ocasión de peligro. Would get it over now. He's going forward well here. Sends it back. Otro de los movimientos marca de la casa de Pep Guardiola, y que evidentemente en todos los sistemas que utiliza los realizan sus jugadores, es el pase a la zona indefendible. Y es que en muchas ocasiones se puede ver como, por ejemplo, tiene el balón Doku abierto en banda y Julián Álvarez rompe a línea de fondo en esa zona indefendible para que le meta el pase, y ya sea Julián el que pueda poner un pase atrás para sus compañeros, un centro o incluso un chute. Dion. Will he play it in? To get the better of their opponent. This will be a tough battle. Y por el lado derecho pasa exactamente lo mismo. En este caso, como tenemos a Bernardo Silva y Foden que intercambian sus posiciones, pues cuando recibe Walker abierto, es o Bernardo o Foden el que hacen este desmarque a la zona indefendible entre central y lateral del equipo rival, y pueden también poner el pase atrás. Foden. Walker. Foden. City are moving the ball well with real confidence. Y evidentemente, como en todos los sistemas, el contraataque también es una función y es una fase del juego importante que el Manchester City, cuando puede, la explota con Erling Haaland, que evidentemente cuando el equipo recupera el balón rápidamente tienen el desmarque de Haaland, que siempre que pueden buscarlo al espacio lo encuentran y ahí generan mucho peligro. Así que vamos a pasar a las tácticas, que tanto en la táctica 1 como en la táctica 2 van a ser las mismas. En estilo defensivo vamos a poner presión tras perder la posesión. Anchura del equipo 65, vamos a estar bastante anchos para presionar por todo el campo, con profundidad 75 muy alta. Juego en equipo armado lento y posesión, vamos a tener posesiones largas con anchura 80. Queremos mucha amplitud, sobre todo de los defensas, para tener posesiones largas y que no estén todos los jugadores muy juntos. Con jugadores en el área 6, tiros de esquina 3 y 3. Así que vamos a pasar a las instrucciones, y aquí sí que vamos a diferenciar entre la táctica número 1 y la táctica número 2, ya que el posicionamiento de los jugadores es distinto. Y empezando por la táctica número 1, pondremos a Ederson, sale por los centros y portero líbero. A Guardiola, el lateral izquierdo, que realmente es un central, lo dejaremos en quedarse atrás al atacar y ataque combinado, para que a veces pueda doblar a Doku si se mete por dentro. A Akanji lo dejaremos igual, a Díaz lo dejaremos igual, a Walker le pondremos unirse al ataque y adelantarse, ya que es el que gana por
amplitud y altura por banda derecha, a Rodri quedarse atrás, quedarse en el borde del área y cubrir el centro, ya que va a ser el que sea un poco el pivote, el que está por delante de los tres centrales. A Bernardo Silva pondremos a adelantarse para que se meta en esa línea de 3 mediapuntas en predeterminado y cubrir el centro. A Foden pondremos apoyo en defensa, cortar hacia adentro para que se meta en esa zona entre líneas y acercarse, porque a veces viene a recibir para descargar y después romper el espacio. A Julián Álvarez dejaremos en básico, entra por los centros, abrirse las bandas para que haga esas caídas a la zona indefendible y lo demás en predeterminado. A Doku, apoyar defensa, quedarse en banda, que queremos que dé la amplitud por banda izquierda, equilibrado y lo demás en equilibrado. Finalmente a Haaland lo pondremos quedarse en el centro, queremos que esté céntrico y que tenga ganar a la espalda para que haga esos desmarques cuando el equipo puede buscarlo entre líneas. Así que vamos a pasar a las instrucciones de la táctica número 2 y a Ederson le vamos a poner lo mismo que en la otra táctica, libero y sale por los centros. A Guardiola lo mismo, absolutamente igual, a los centrales lo mismo, realmente vamos a tener que poner las mismas instrucciones a todos los jugadores, simplemente que Núñez y Bernardo Silva, uno está en derecha y el otro está en izquierda, pero os voy pasando las instrucciones, lo veis, que le pondremos también a adelantarse, entrar por los centros, mantener posición, todo igual que a Bernardo Silva. A Julián Álvarez, en este caso está más de media punta, por tanto no vamos a ponerle a abrirse las bandas, lo dejaremos entrar por los centros, porque va a estar en una posición más céntrica. Y a Foden le vamos a poner cortar hacia adentro, acercarse igual que antes, y absolutamente igual a Doku, que queremos también que dé la amplitud, y queremos lo demás en predeterminado, con Haaland también como antes, quedarse en el centro, ganar la espalda y lo demás en predeterminado. Así que hasta aquí el vídeo del Manchester City de Pep Guardiola, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.